La Organización Mundial de la Salud ha denunciado que 15.600 gazatíes necesitan una evacuación urgente para poder recibir tratamiento médico. Bueno, nos quedamos en ese tema en nuestra tercera clave del día porque precisamente vamos a profundizar en todo lo que dice relación con las horas posteriores al acuerdo anunciado de paz por el presidente Trump y firmado por varias naciones y las posibilidades que hay para llevarlos a la práctica, a lo concreto, de aquí en más. Son innumerables los desafíos. La profesora de la Academia Diplomática de Chile y amiga de esta casa, Paz Zárate, está con nosotros. Paz, bienvenida. Muchas gracias, Ramón. Bueno, partamos por... tal vez por la sensación térmica de lo que uno puede percibir. Primero, hay que reconocer que quizá un intercambio de rehenes y de prisioneros, o al menos llegar a este punto, podía haber parecido impensado en algún instante. Y obviamente Donald Trump le saca mucho lustre a esto, pero ¿es efectivo que estamos cerca de la paz o esto es muy frágil? Yo creo que es muy frágil. Y creo que es entendible que la reacción a la etapa 1, es decir, la euforia por lo que tú señalas y además por el regreso de los refugiados que comienzan a tratar de volver a lo que queda de sus casas, es normal que haya mucha alegría. Pero la historia de este conflicto nos muestra que han habido etapas muy álgidas y luego ceses al fuego que no duran mucho, a veces un par de meses. Entonces, la verdad que la primera etapa... no hay que perder de vista que vienen muchas más para que efectivamente pueda haber una paz duradera a un conflicto tan complicado. ¿Qué papel juega Donald Trump en ese sentido, de aquí en adelante? Porque ya, les insisto, él saca mucho brillo a lo que ha hecho hasta ahora. A algunos le puede molestar más o menos, pero él muestra los resultados, dice, esto lo logré. Pero para lograr lo otro, ¿cuál es el rol que tiene que jugar él? A ver, diría que lo más importante aquí es, de todas las etapas que vienen, la próxima, la etapa 2, es la crucial y ese es el desarme de Hamás. Si no hay desarme de Hamás, no puede venir la etapa 3, la etapa 4, que es que exista, por ejemplo, un control por parte de fuerzas de paz árabes de la zona, un retiro por parte de Israel, un camino hacia la reconstrucción y luego un proceso político hacia la existencia de dos estados. Si no hay desarme de Hamás, no hay nada. Y es difícil que Israel esté de acuerdo en retirarse siquiera de una manera importante de la franja si es que no se produce ese desarme. Entonces aquí hay un problema. ¿Realmente Hamás tiene el compromiso? Todavía no podemos saberlo porque ellos aceptaron los puntos básicos de la propuesta de Trump y están negociando los demás. Ahora, eso tiene mérito, pero eso no es la seguridad de la paz en la región que tenemos. Ni siquiera es la seguridad de la solución de dos estados. Ahora, la forma de negociar de Trump ya la conocemos, ¿no? En esto, en los aranceles, en todo, coloca todo sobre la mesa, amenaza con todo. Y a propósito de esto mismo, de la etapa 2 que comienza ahora, también se ha referido, dado que esto es muy frágil todavía, que tiene que cumplir, por ejemplo, con la entrega de los cadáveres, de los rehenes. Y hay plazos que se tienen que cumplir. Hoy día, lo decíamos al comienzo, ¿no? Se van a entregar, se dice 4 cuerpos, pero son más, y por lo tanto se está presionando a Israel diciendo que no se ha respetado los acuerdos y todo aquello. Y el presidente Trump habló esta tarde, así que escuchemos lo que dijo al respecto, relacionado, como digo yo, con esta forma que tiene de negociar y de presionar para conseguir los objetivos. Mire. How long will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Saben que no estoy jugando y si no se desarman, los desarmaremos, dice Trump. Así, se parece un poquito al tipo de retórica que él tuvo respecto de Irán. Claro. Y entonces él, aunque no quería hacerlo, finalmente lo que hizo fue un bombardeo quirúrgico, pero de una forma muy importante. Así que lo importante que tiene Trump, que quizás no tenía Biden, él tiene el apoyo de los países del Golfo. Una amistad incluso cimentada sobre una base muy personal, porque él ha viajado a esta zona y tiene buena relación con ellos. Y sin los países del Golfo, la verdad es que sería difícil pensar en una fuerza distinta a Hamás que controlara la franja de Gaza. Ese concurso, esa participación es algo que Biden no tenía, a pesar de que este plan
no es tan distinto del plan que tenía Biden hace un año en realidad sobre este conflicto. Pero este tiene la fuerza del carácter y del propósito Sí. y de la arremetida y toda la impronta que le coloca Sí. Donald Trump. Y además logró, él logró hacer algo. Él no pudo poner derechamente la solución de dos estados, pero el germen de la solución de dos estados. Eso es importante. Y creo que la Unión Europea también persuadió para eso, a pesar de que ellos no tuvieron el rol principal. Y en reconocimiento de eso, esa conferencia de paz que vimos ayer parecía bastante, para ser Trump, bastante amigable el trato entre todos los líderes que asistieron y todo eso es auspicioso. El tema es que hay una especie de círculo vicioso entre las dos partes del conflicto. Por un lado, Hamás le cuesta desarmarse porque en realidad ellos no saben vivir de otra manera. También hay otras facciones que le disputan digamos, el predominio en la zona, así que ellos todavía hay túneles, todavía tienen importantes armas, etcétera. Y por otro lado, Israel no quiere del todo retirarse de la franja por miedo a que jamás pueda ocupar este cese el fuego para rearmarse. Y tenemos que mencionar, por ejemplo, que hubo un cese al fuego en febrero de este año que duró un par de meses y también hubo un cierto intercambio de rehenes y prisioneros. Y después de un par de meses habían vuelto a tener acciones militares uno contra otro. Así que esperemos que haya un camino hacia el desarme porque sin ese ingrediente no puede venir lo demás. ¿Y qué uno podría pensar que podría ser algo que convenciera o le diera garantías a Hamás de buscar tal vez una vía política y dejar las armas? Creo que el desgaste es tan grande que más allá de lo que Trump ha hecho, que es verdad que se movió, ninguna de las dos partes podía seguir mucho tiempo más en este conflicto. Necesitaban parar después de 2 años. Por un lado, Netanyahu tiene una elección a la vista el próximo año y era mejor presentarse como el líder que consiguió que volvieran los últimos rehenes y que se enfrentó a la opinión pública mundial, que lo hizo, por supuesto, dinamitó cualquier soft power que tenía Israel, pero él puede seguir adelante con esa retórica. Y por otro lado, Hamás puede decir que ellos también resistieron hasta el final sin ser totalmente irrazonables y que por el bien de la gente y para que entrara la ayuda humanitaria decidieron abrir un espacio. Entonces, en este momento el cese al fuego le conviene a todas las partes, pero creo que faltan establecer confianzas. Y eso es muy difícil porque en el gabinete de Netanyahu, hasta que haya nueva elección, todavía hay un peso muy grande de la ultraderecha que realmente lo que quiere es acabar con Palestina. Los ministros más importantes del gabinete de Netanyahu lo dicen. Nosotros no queremos que Palestina exista. Entonces, pasar de eso a permitir el germen de un Estado palestino es un salto grande. Tal vez se necesita la renovación de los liderazgos y tal vez esa elección ayude a cimentar esa confianza entre las partes. Ahí hay cosas que tienen que pasar, que pudiesen cambiar, mover la aguja. Sí, y además hay otras cositas que aclarar, que no son nada menores. Hay que reconstruir Gaza. Y la reconstrucción de Gaza, de acuerdo a esta fórmula, se va a hacer sin sacar a la gente, porque el plan original de Trump era la Riviera en Gaza, era sacar a 2.200.000 personas, 1.100.000 para un país y otro para otro país amigo, por supuesto, y reconstruir sin la gente. Eso se cambió, por suerte, había sido muy criticado, y se va a reconstruir con los palestinos ahí. Pero para hacer las inversiones que se necesita, 60% de Gaza son ruinas, se necesita tranquilidad. Y además, ¿quién exactamente va a poner los fondos? A mí me llama la atención que esta negociación tan delicada la haya conducido el yerno de Trump, que no tiene ninguna expertise en relaciones internacionales, y él es un empresario inmobiliario de Nueva York, como lo es Trump. Así que sería bueno clarificar exactamente quién va a tomar, si va a haber una licitación abierta exactamente, y qué rol van a tomar el mismo Trump, que en su plan original él aparece como presidiendo una especie de consejo, donde también participa Tony Blair, si eso jamás va a estar de acuerdo o no. Como hemos dicho, las siguientes etapas todavía están sujetas a negociaciones. Es importante que existan esas negociaciones porque en la elaboración de este plan, en las últimas etapas de elaboración de este plan, Hamás no tuvo participación. Por eso es que ex post facto ellos están negociando algunos puntos.
Bien interesante eso. Y sobre la reconstrucción, además son una cantidad de recursos enorme. Sí. Estamos hablando, algunas estimaciones están hablando de 70.000 millones de dólares, ¿no es verdad? Una cifra que se ha dado. Solamente para tener una comparativa, estamos discutiendo aquí el presupuesto de la nación en nuestro país, el presupuesto de Chile de todo el gasto de todo un año es 90.000 millones de dólares. O sea, para tener que son más o menos de esa dimensión de cifras para la reconstrucción de Gaza, al menos en esta primera etapa. Los recursos, eso no está claro, ¿no? No está claro, y incluso también hay otras cosas que no están claras. Si Hamás se desarma y sale de la posición que ¿Ya? tiene ahora, y tal vez intenta una vía de legitimarse, que podemos imaginarla, ¿qué va a pasar con la autoridad palestina? Que aunque tiene muchos problemas de gobernanza y de corrupción, es lo más parecido a un gobierno que sería aceptable, yo creo que por muchos de los países que han asistido a esta conferencia de paz. En el plan se dice que tecnócratas palestinos tomarían el control de la Franja de Gaza. Pero ¿quiénes son esos tecnócratas? No es una forma encubierta de realmente referirse a la autoridad palestina, pero filtrada por Israel, o que Israel aprueba a ciertos dirigentes de la autoridad palestina. Entonces todavía hay muchas cosas por aclarar. Y cuando se anunció cooperación internacional, se ha materializado tal vez en esta firma de documentos la disposición de los países aliados, amigos, pero también se habló de figuras como por ejemplo la de Tony Blair. ¿Está claro qué rol tendría que jugar? Porque hacia la opinión pública, hacia el mundo suena bien, ¿no? Tony Blair allá, pero ¿qué? Uno lo está imaginando que como un expresidente en la distancia. ¿Cuál es la figura? Está más o menos claro. Es un poco extraño porque la propuesta lo pone a él como uno de este consejo, un miembro de este consejo que tendría un rol de supervisión y que presidiría Trump. Es extraño la figura además porque Blair lleva mucho tiempo proponiendo su propia fórmula para solucionar el conflicto. Y además Blair, tengo que decirlo, no tiene mucha buena reputación a nivel internacional por su intervención en la guerra en Irak, junto a Bush. Entonces, de hecho, él tiene problemas para viajar porque hayan habido intentos para hacer efectiva su responsabilidad, incluso penal. Así que no lo tengo claro que efectivamente eso se vaya a materializar. Él sí tiene una especie como de firma privada, de consultoría, donde él da servicios de mediación a países. Entonces, pero ese es un servicio personal de él. No tengo claro tampoco la amistad entre Blair y Trump. Así que creo que todavía eso está por verse. Lo que sí, las primeras reacciones a la idea de Blair son que los palestinos no quieren un protectorado británico. Ellos ya saben lo que es eso en la historia. La verdad es que ellos... Es complicado el sentido de que hoy se les reconozca como Estado, todos los reconocimientos que han tenido últimamente, y que ellos de alguna forma vayan a perder ese estatus durante un tiempo para involucrarse en un proceso largo y donde el fin no está claro. Este proceso por etapas que hemos descrito no tiene una fecha de término. Es simplemente cuando estén las condiciones, que podrían demorarse mucho tiempo. Entonces, para Palestina como tal también es difícil. Estos reconocimientos que se hicieron no son porque hoy Palestina tenga el control de su territorio, que es lo básico de un Estado. Es una ficción el reconocimiento que se ha hecho desde siempre y especialmente este año para empujar la solución de dos Estados. No es porque hoy Palestina tenga efectivamente la calidad de un Estado, pero ese reconocimiento con su valor simbólico se perdería al involucrarse en este proceso, como dijimos, de fin incierto. Hablábamos de Hamás. ¿Quiénes le disputan el liderazgo a Hamás, aparte de la Autoridad Nacional Palestina? Hay algunas facciones internas también militarizadas que Hamás hoy batalla, que estarían dispuestas, por ejemplo, a seguir la lucha. Sí, entonces la verdad es que Hamás tampoco está demasiado tranquilo en este momento. Otra razón para la cual podría no desarmarse, no perder el control tanto como dice el acuerdo. Lo que pasa es que aquí yo creo que tenemos dos realidades. Una es la de los acuerdos firmados y otra la que va a pasar en el terreno. Y en el terreno yo no creo que Hamás se desarme nunca completamente. En la práctica. Sí. ¿Y esos que le disputan el liderazgo a Hamás son más extremos que Hamás? Son más extremos que Hamás. Ah. Sí. Y también creo que esta es una oportunidad quizá para que la autoridad palestina pueda corregir sus problemas internos
y recuperar el prestigio que alguna vez tuvo. Le reclaman mucho que no hay elecciones hace no sé cuánto tiempo, acusaciones de corrupción. Sí, por supuesto. Ahora, creo que con todos los problemas que hemos señalado, lo que está pasando hoy es un avance, sin duda. Poder obtener algo como esto es algo que ha eludido a muchos presidentes estadounidenses. Quizá Trump, aparte de poner su carácter, él tiene algo que ningún otro presidente ha tenido, que es que él controla su partido, el Congreso, con mano de hierro. Y ellos aplauden y abrazan 100% todo lo que él diga. El tipo de caudillismo que obviamente no hemos visto en ningún otro presidente. Entonces, hay ese elemento también que él, en ese sentido, lo apoya para un plan gigantesco como este, paz en el Medio Oriente. Y está el último factor, que es su propio ego, su interés de, si no lo tuvo este año, a lo mejor el próximo, ser candidato al Premio Nobel de la Paz. Pero de aquí a un año no vamos a ver los resultados de este proceso tan largo que tienen planeado para Medio Oriente. Es interesante aquí, y hablemos de Trump, porque se puede llegar a un convencimiento a partir de hechos concretos y de si esto va prosperando, avanza y se van concretando ciertas etapas, que al final uno entienda o trate de entender la paz de una manera distinta como lo entiende Trump, que en el discurso ayer hablaba de que nunca habíamos estado mejor, Israel va a pasar los mejores tiempos, el tiempo de oro vienen para Israel ahora, etcétera, y habla de la paz, de la paz, de la paz, y a renglón seguido dice en el mismo discurso, porque nosotros tenemos las armas más poderosas, tenemos los mayores tanques, tenemos los mejores aviones. En Irán, ¿cómo hicimos eso? ¿Le metimos a cuánto a Irán? Como jactándose de el poder de destrucción que tiene, que en el fondo es no es la validación del otro, del adversario, sino que es el sometimiento del otro para establecer la paz. Y no solo eso, o sea, ayer, por ejemplo, dijo, bueno, en el curso de esta guerra, Bibi, por Netanyahu, me pedía armas que yo ni siquiera entendía cuáles, pero yo se las pasaba y él las usaba muy bien, sabiendo que el poder destructivo que esas armas tienen. Al mismo tiempo, él no deja de deslizar cada cierto tiempo que quiere anexar Canadá, lo sigue diciendo, no lo ha abandonado, y también se jacta de destruir con misiles lanchas de pescadores frente a las costas de Venezuela. Hoy día una nueva. Exacto. Entonces, yo no lo veo como un candidato al Premio Nobel de la Paz, aun cuando este proceso funcionara, porque son muchas otras cosas, Groenlandia, Dinamarca, etcétera, donde él continúa pasando por delante las normas básicas de convivencia, por mucho que... Entonces, si uno al final pone las cosas en una balanza, pero hay que considerar lo siguiente, otra razón potente, quizás más potente aún que el Premio Nobel de la Paz, es que él tiene las midterm elections. Entonces, él tiene una cosa muy buena para mostrar ante su electorado, que es si él puede traer un poco de paz al Medio Oriente, y al electorado probablemente no le interese Groenlandia, ni Venezuela demasiado, ni Canadá. Pero mira, es curioso lo que puede ocurrir, porque tal vez con todas las diferencias que significan el paso del tiempo, otro momento histórico, otro momento bélico, lo que tú quieras, yo no dejaba de pensar con esas palabras y esa forma de establecer y obligar a sentarse a negociar y firmar unos documentos, que es la capitulación en las guerras. O, sin ir más lejos, en la Segunda Guerra Mundial, tener que utilizar la bomba atómica como excusa y como pretexto o como argumento, como quiera decirle uno, de que esa decisión dramática, terrible, era necesaria, porque si no la guerra continuaba. Entonces, me suena, insisto, con todas las distancias del tiempo, me suena como a lo mismo, me suena como que, bueno, si o buscamos el entendimiento, ni siquiera voy a hablar de la paz, buscamos el entendimiento, el cese del fuego, el entendimiento, el acuerdo, la firma, o por las buenas o por las malas. Claro, bueno, y él eso es lo que deja de entrever hoy, es decir, o se desarman o los desarmamos. Ahora, pero lo que yo creo que en este caso lo que lo hace distinto a otras amenazas de Trump, que son siempre muy de este tipo, un poco matonescas, es que él tiene el apoyo de estos países árabes. Creo que eso es fundamental, tener Arabia Saudita, tener Qatar, tener Egipto, eso es muy importante, tener Jordania, esto es muy importante. Y
Y eso para mí marca una diferencia fundamental. De hecho, creo que uno de los mayores errores de Netanyahu y que ha precipitado que esto haya pasado fue el ataque que él hizo a Qatar tratando de eliminar liderazgos militares de Hamas que estaban ahí. Y después tener que pedirle perdón, porque Netanyahu nunca pide perdón y sin embargo lo pidió por teléfono desde la Casa Blanca con Trump sosteniéndole el aparato telefónico. Así que... ¿No cree que le dijo llama y te marqué y ahí toma, claro, habla? Y claro, no me vas a decir que después, que mañana. Entonces creo que eso marca efectivamente que Netanyahu es capaz de escuchar a Trump, ya eso es mucho, y Trump es capaz de hacer lo impensable, que es forzar a alguien tan fuerte como Netanyahu a pedir perdón. Y también en la última semana antes de esto vimos a Trump diciendo tienen que parar y yo voy a hacer que pare. También todos estos meses no hemos visto nada por el estilo. Al contrario, Trump antes de arreglar este conflicto lo empeoró. Ese plan de la Riviera de Gaza lo que hizo fue prolongar el conflicto e incluso atizar los sentimientos negativos de las partes. Bueno, como siempre un agrado conversar contigo, Passarelli. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bien, vamos a la pausa, corresponde en este instante y volvemos.